Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Zacarías capítulo 13. Dios purificará a su pueblo. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Querido Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad de tener este nuevo día para poder caminar en él, haciendo nuestras tareas, pero con la seguridad de que tú estás con nosotros, de que tu Espíritu Santo nos guía y que podemos aprender más y más de ti. Por eso al abrir la Escritura solicitamos la bendición de tu Espíritu para que Él sea nuestro Maestro el día de hoy. Gracias, Señor, por escucharnos, concedernos tu cuidado y bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 12 que estudiamos, se nos presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se nos presentó el ideal en caso de que Israel hubiese aceptado a Cristo como su Salvador, pero lamentablemente la realidad es que ellos lo rechazaron y traspasaron al Hijo de Dios. Entonces ahora el lamento es el profundo sentimiento de haber rechazado al Hijo de Dios. El capítulo 13 es la oportunidad de restauración que Dios ofrece al pueblo, perdón, salvación. Dios quiere que su pueblo deje atrás el pecado y se entregue a Él de corazón. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 6 y habla de la purificación de toda idolatría en la Nueva Jerusalén. Leamos el versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La primera frase con que comienza este capítulo es en aquel tiempo. Es el día del Mesías, el día en que el Señor llamará de un modo especial la atención de los hombres a las medidas que Dios ha dispuesto en cuanto al pecado. Siempre ha existido un manantial abierto. Los hombres siempre habían podido obtener el perdón del pecado mediante la fe en un Salvador venidero, pero habían despreciado en máximo grado lo que se había provisto para su salvación. Ahora debía extenderse una nueva invitación. Siempre hubo una fuente abierta para perdón y purificación en el Cordero que sería inmolado. Los israelitas miraban hacia el futuro y nosotros miramos hacia la fuente que viene de la cruz del Calvario. Una fuente sugiere la idea de una abundante y permanente provisión para la purificación del pecado. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1125, dice: esa corriente que fluía era un símbolo de la siempre fluyente y limpiadora sangre de Cristo. La fuente que estuvo abierta para Judá y Jerusalén, en la cual podrían lavarse y quedar limpios de toda mancha de pecado, ahora tenemos libre acceso a la sangre expiatoria de Cristo. Hay una aplicación interesante al recordar que el soldado romano, para comprobar que Jesús ya estaba muerto, atravesó su costado con una lanza, hirió a Jesús en su corazón y de allí salió agua y sangre. Elena de Guay explica: cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús mientras pendía en la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y el otro de agua. La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre, y el agua había de representar aquella agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. Libro Primeros Escritos, página 209. Es decir, la fuente de agua viva es para que cada uno pueda tener acceso a la salvación. Pero también ese manantial de agua viva representa a los cristianos que comparten el evangelio de salvación con otros. Miren el siguiente comentario: cada obrero en cuyo corazón habita Cristo
Todo aquel que quiere revelar su amor al mundo es colaborador con Dios para beneficiar a la humanidad. Mientras recibe del Salvador gracia para impartirla a otro, fluye de su ser entero la oleada de vida espiritual. Cristo vino como el gran médico para sanar las heridas que el pecado había hecho en la familia humana, y su Espíritu, obrando por medio de sus siervos, imparte a los enfermos del pecado, a los dolientes seres humanos, un intenso poder curativo, eficaz para el cuerpo y el alma. En aquel tiempo, dice la Escritura, habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Las aguas de este manantial sanarán las debilidades físicas y espirituales. Libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 484. Entonces, este versículo tiene una aplicación especial. Número 1, representa el manantial de vida que Cristo ofrece para salvar a los seres humanos y sanar sus debilidades físicas y espirituales. Pero este manantial de vida también representa a aquel hombre que comparte el mensaje de salvación con otros y se convierte en un medio, en un canal de salvación para otros. Sigamos con el versículo 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También exterminaré de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Vuelve y se enfatiza en aquel día. En ese día en que el Mesías actuará en favor de su pueblo, la tierra será purificada de los ídolos y los falsos profetas. Israel había sufrido de tal modo especial la plaga de los falsos profetas, que estos eran inmundos porque odian a Dios y la santidad y porque conducen a sus víctimas a impurezas morales y a la práctica de una religión falsa. Los falsos profetas y los maestros religiosos falsos han sido desde la antigüedad una calamidad para la iglesia de Dios y continuará siéndolo hasta el fin del tiempo. Jesús nos advirtió contra estos falsos profetas. En Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que estos falsos profetas actuarán hasta el fin del tiempo. Y el único remedio contra sus enseñanzas engañosas es que la mente esté bien fortalecida con las verdades de la palabra de Dios. Continuemos nuestro estudio de Zacarías capítulo 13 y ahora vayamos al versículo 3. Dice: y acontecerá que si alguno continúa profetizando, le dirán el padre y la madre que lo engendraron: tú no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y el padre y la madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetice. A causa de la salvación que Dios ha obrado sobre su pueblo, limpiando a su pueblo y ha hecho que amaran a Dios y su verdad, entonces el aborrecimiento a lo falso, el aborrecimiento de la profecía falsa superará cualquier sentimiento humano normal, de tal modo que hasta un padre y una madre están dispuestos a someter a muerte a un hijo apóstata. Esto confirma la posición drástica de Dios con respecto al engaño profético y la manera como tratará a los predicadores que no representen bien la verdad de Dios. El cambio de actitud también de los profetas falsos, leamos los versículos 4 y 5, sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Cada cual dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Vuelve y enfatiza que en aquel día, cuando el Señor actúe, se tomarán medidas drásticas, que dará como resultado que estos falsos profetas dejarán de utilizar la vestimenta tradicional de un profeta. Ya no trabajarán abiertamente, y si alguien le pregunta quiénes son y qué hacen, se identificarán como agricultores. Y viene entonces un versículo
con un significado interesante. Versículo 6. Y si alguien le pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, las recibí en casa de mis amigos. Este es un texto también de difícil interpretación. Al parecer, si seguimos el tema del texto anterior, que se refiere a los falsos profetas, al parecer la pregunta que se hace de las heridas que sufre este profeta, entonces están dirigidas por el contexto a un profeta falso que se ha convertido. Algunos intérpretes han aplicado este texto a Cristo como una predicción del flagelamiento y las heridas que le infligieron y que él dice que la sufrió en casa de sus amigos. Elena de White escribe sobre este punto lo siguiente: el pobre, débil y mísero hombre escupió en el rostro del Rey de Gloria, y las turbas respondieron con una brutal gritería de triunfo al degradante insulto. Con crueles bofetadas desfiguraron aquel rostro que henchía los cielos de admiración. Pero quienes le maltrataron volverán a contemplar aquel rostro brillante como el sol meridiano e intentarán huir delante de su mirada. En vez de la brutal gritería de triunfo, se lamentarán acerca de él. Primeros Escritos, página 178. Así que de alguna manera se aplica este versículo a las heridas que sufrió Jesús, las señales de su sacrificio, que estarán por siempre ante el universo. Elena de White toma este texto y después de citarlo ella comenta: solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas. Las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Libro Dios nos cuida, página 374. Esas heridas de Jesús son un testimonio por la eternidad del amor de Dios. Y es interesante que el Señor todavía diga: fui herido en casa de mis amigos. Es decir, aún hoy el Señor extiende su mano para salvar. Todavía nos llama a sus amigos. Y sus heridas son una fuente de salvación para el mundo. Hoy podemos tener acceso a esa fuente de salvación. Hoy podemos rendirnos a los pies del Redentor. La segunda parte y última de este capítulo 13 son los versículos 7 al 9 y habla del pastor de Jehová herido. Y también se refiere al remanente salvado de Israel. Sigamos con el versículo 7 de Zacarías 13. Levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y yo tomaré mi mano contra los pequeñitos. Al igual que el capitán de un ejército, Jehová de los ejércitos está listo para desenvainar su espada para castigar a sus enemigos. Dios, el Señor de los ejércitos, desenvainará su espada divina que representa su justicia contra nuestro sustituto, porque dice que la espada será para herir al pastor. El texto dice: levantará la espada contra el pastor, contra el hombre y compañero. Es interesante que nos muestra que el Mesías y pastor es enteramente divino y enteramente humano, el perfecto mediador entre Dios y el hombre. Sí, el pastor es un hombre, pero también es el compañero de Dios.
La palabra compañero en hebreo se refiere a compañerismo, amistad y cercanía, en comunión y vocación. Él es el más cercano a su Padre, porque ambos son uno. Mira lo que dijo Jesús: el Padre y yo uno somos. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Recordemos que también Juan nos presenta como el Verbo de Dios, el Verbo de Dios que es hecho carne, pero también es el poderoso Dios y el Padre eterno. Leamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero agrega el texto que cuando el pastor sea herido, las ovejas serán dispersas. Cristo tomó estas palabras de Zacarías y las aplicó a sí mismo. En Mateo capítulo 26, versículo 31 se registra: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto nos muestra que este texto del pastor, el hombre y compañero, es una referencia a Jesús, y que como nuestro sustituto, Él iba a sufrir el peso de la justicia divina al cargar el pecado de todos nosotros. Elena de Guay aplica este pasaje a Jesús al decir: acerca del Salvador que tanto iba a sufrir, Jehová mismo declaró por Zacarías: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo iba a sufrir bajo la justicia divina. Había de comprender lo que significaba la justicia. Había de saber lo que representa para los pecadores estar sin intercesor delante de Dios. Libro Profetas y Reyes, página 510. Ese fue un momento de angustia sin precedentes. El que nunca cometió pecado ahora sufre por los pecados de la humanidad. Veamos el siguiente comentario. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Libro El deseo de todas las gentes, página 637. Fue ese dolor intenso lo que hizo pesada la cruz de Cristo. Esto fue lo que quebrantó su corazón y lo llevó a la muerte. Murió por los pecados de todos nosotros. Pero si miramos nuevamente el texto de Zacarías capítulo 13, versículo 7, termina con esta frase: yo tomaré mi mano contra los pequeñitos. El término contra puede ser entendido de dos maneras. Puede ser entendido para bien, en el sentido de alivio, de salvación, como aparece en Isaías capítulo 1, versículo 25. Volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda tu impureza. Bajo este significado es una seguridad de consuelo y protección para sus pequeñitos. Pero también puede ser para mal, en el sentido de castigo, como leemos en Amós capítulo 1, versículo 8. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. En este caso es una predicción de que habría dificultades y angustias que se extenderían aún sobre los débiles y humildes de la grey. Este pasaje es muy interesante y cada día podemos aprender más de él, sobre todo que nos lleva a contemplar a Cristo, su sacrificio por nosotros y la obra de salvación que aún está disponible para cada uno de nosotros. Leamos los versículos 8 y 9 de Zacarías 13, el final del capítulo.
Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán, mas el otro tercio quedará en ella. A este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías anticipa las condiciones que Zacarías anticipa las condiciones que habrían existido y los acontecimientos que habrían ocurrido si Israel hubiera cooperado con los planes y propósitos del cielo. Un gran número, no todos. Eso es lo que indican estas porciones, que no deben tomarse de manera literal. Lo que quiere decir es que una de esas porciones representa a los que habían aceptado a Cristo, que iban a ser probados, que iban a pasar por momentos de dificultad, pero que sería un tiempo de purificación. El Señor se sienta a pulir a su pueblo, a quemar la escoria de su vida. Pero lo interesante de este remanente es su identidad. Ellos dicen que claman al Señor. Ellos están cerca del Señor y el Señor los reconocerá como pueblo mío. Y este remanente fiel reconocerá que Jehová es mi Dios. Dios establecerá su nuevo pacto con el remanente purificado. Y todas las bendiciones del Señor y todas las promesas serán sobre este pueblo. Lamentablemente Israel no pudo experimentar todas estas bendiciones porque no fue fiel al pacto que el Señor había hecho con ellos. Apreciado amigo y hermano, el Señor Jesús pagó el precio del pecado y la rebelión, muriendo la muerte que nosotros merecemos para darnos una segunda oportunidad. El Señor cargó el pecado nuestro para que nosotros podamos hoy tener la oportunidad de la vida eterna. Nos toca a nosotros decidir si aceptamos o no su salvación. Pero quiero decirte, hoy es día de rendir nuestra vida al Señor. Hoy está con sus brazos abiertos listos para perdonar, restaurar y salvar. ¿Qué respuesta darás al Señor? Y esperamos que hoy tú puedas abrir el corazón para que el poder del Espíritu Santo pueda llegar a tu vida y llenarla de paz. Que Él pueda quemar la escoria que pueda estorbar tu relación con el Señor y pueda ser purificado y limpiado, porque Cristo murió por ti. Cristo te salva. Cristo te ama. Que el Señor te bendiga hoy. Es mi oración por ti. Amén.